Ya estamos en el capítulo 2 del módulo 2. Estábamos hablando de que este capítulo es sobre los anuladores de la autoestima y ahora vamos a ver los siguientes dos anuladores, que son las palabras y los gestos. ¿Ya? Esto es súper interesante. En mi opinión, estos son quizás los dos anuladores más bestias y más tremendos que tenemos de la autoestima. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de las palabras, me refiero a todas aquellas palabras, frases, expresiones que a mí solían decirme de pequeña. Recuerda que yo todo el rato voy a la infancia, ¿ya? Porque nuestro yo adulto se ha construido en la infancia. Por eso que siempre digo las cosas que me decían de pequeña. Entonces, si a mí de pequeña me decían, que tú todas las cosas que haces las haces mal, o siempre la andas liando, o siempre estás haciendo trastadas, si esas son las palabras y esa es la melodía con la que yo crezco, el día de mañana voy a ser siempre... hay dos posibilidades. Una, que sea torpe de por sí, y que a la que voy a coger cualquier cosa se me caiga de las manos o se me rompa o literalmente termine liándola, ¿ya? O no me voy a atrever a hacer nada. No me voy a atrever a hacer nada porque cada vez que vaya a querer coger algo, la vocecita va a aparecer aquí. No toques eso porque tú siempre la lías, o no toques eso porque a ti siempre se te caen las cosas, o siempre se te rompen las cosas. Entonces eso me va a hacer como retroceder e impedirme que yo haga cualquier cosa. Esto que estoy diciendo a lo mejor puede sonar como exagerado, pero créeme que no es ninguna exageración, sino obsérvate a ti misma cuántas cosas hay que a ti te da miedo o te genera inseguridad de hacer, y recuerda qué es lo que te decían respecto de eso cuando eras niña. ¿Ya? Por ejemplo, a mí en una oportunidad, trabajando en sesiones con un chico, me decía que él de pequeño siempre le decían que él siempre lo liaba todo y que él siempre hacía puras trastadas. Entonces, ¿qué le pasaba a este chico que hoy día ya tenía casi 40 años, que hoy siente que cualquier cosa que hace la termina liando? Entonces, si algo sucede en el entorno que termina como fastidiado, él automáticamente se culpa a sí mismo. ¿Ya? Y aquí seguimos viendo cómo se nos combina el tema de la culpa también. ¿Ya? Entonces es súper marcador las frases y las palabras que nos han dicho de niños. Y sumado a esto viene entonces el tema de los gestos. Los gestos son brutales. ¿Por qué? Porque resulta que las palabras muchas veces venían acompañadas de gestos, o a veces bastaba que mamá o papá nos hiciera un gesto y no nos dijera nada para que nosotros entendiéramos el mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, llega mamá o llega papá por la tarde de trabajar y yo salgo corriendo para ir a abrazarlo y estiro mis bracitos así para abrazar a papá, y entonces papá va y me dice, quita, que vengo cansado, y me hace ese gesto así. Ya, si ese gesto a mí se me ha repetido muchas veces, lo que yo voy a aprender es que cada vez que alguien haga así, me está rechazando, porque eso es un rechazo. ¿Ya? Una vez, vale. Dos, todavía. Pero si eso es una constante, o si por ejemplo yo en la misma situación voy corriendo para abrazar a papá y mamá me ataja en el camino y me dice, deja a papá tranquilo, que viene cansado, no lo molestes. ¿Ya? No es papá el que me está rechazando, pero mamá me está apartando de papá. ¿Ya? Mamá me está impidiendo acercarme a papá. ¿Qué es lo que me va a quedar a mí entonces? Es como que de alguna manera yo no tengo derecho a acceder al hombre. ¿Cómo se me va a manifestar esto cuando yo sea adulta? Que cada vez que yo me quiera acercar a un hombre, no voy a atreverme a llegar a más de 1 metro de distancia de él. ¿Ya? Porque automáticamente cuando yo me esté acercando, literal o simbólicamente, ¿ya? Cuando digo simbólicamente es aquello de me gusta un chico y quiero acercarme un poco más para poder ver si tengo alguna posibilidad con él,
pero voy a llegar hasta cierto punto y luego no me voy a atrever a ir más allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inconscientemente yo misma me voy a poner el freno donde cuando era pequeña me lo ponía mamá, me lo ponía papá, ¿ya? Según cuál haya sido el caso. Entonces, claro, fíjate de qué manera, como ciertos gestos que pueden ser en el momento algo como tan inocuo que pareciera ser que no tiene no tiene nada de malo, no, deja a papá tranquilo, que está cansado, déjalo que se saque la ropa de trabajo, no sé qué, y entonces mi mamá me coge y me aparta. Si eso me lo hace muy seguido, pues así me va a quedar de grabado después esto, tú no tienes derecho a acceder al hombre. ¿Ya? No nos olvidemos que para las mujeres la figura de papá va a ser la que el día de mañana va a representar o va a simbolizar al hombre. ¿Ya? Cuando digo al hombre es a la pareja que yo voy a buscar, al marido que voy a tener. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo voy a estar siempre buscando a papá en todos los hombres. Si yo he crecido sin papá, lo que voy a estar buscando es a papá que nunca tuve. ¿Ya? Y si he crecido con un papá en casa, pues voy a buscar o a la figura que sea una copia de él o la cara contraria. ¿Ya? Como lo hemos visto ya en los capítulos anteriores, acuérdate que nuestro comportamiento de adulto siempre va a tener estas dos opciones, la cara A o la cara B. Si papá era un buen padre y era amoroso y era cariñoso, entonces yo de adulta voy a ir buscando a un hombre amoroso y cariñoso, como papá. ¿Ya? Si papá era muy estricto, muy rígido, a lo mejor muy serio, pero igualmente yo me sentía reconfortada con él porque de alguna manera él me hacía sentir querida, voy a buscar una figura así. O voy a buscar a un hombre que sea súper sensible, súper como abierto, que sea muy conversador, muy abierto, de compartir, ¿ya? Que va a ser la cara opuesta de lo que era papá. Pero el tema es que siempre todo es en relación a la figura que representó papá. ¿Ya? Esto es lo que muchas veces se define en psicología como el complejo de Electra. ¿Ya? Electra es cuando la hija ama a papá y el de Edipo es el hijo que ama a mamá, ¿ya? El complejo de Edipo. Lo mismo que he explicado de lo que nos sucede a las mujeres con la figura de papá, le sucede a los hombres con la figura de mamá. ¿Ya? O sea, por eso que al final nosotros, los seres humanos, siempre terminamos de alguna manera repitiendo patrones. ¿Por qué? Porque buscamos figuras que nos hagan sentir que estamos con una persona que me es familiar en el sentido de que me es conocido su comportamiento, me es conocido su forma de moverse, porque es lo que buscamos. ¿Ya? Nosotros es muy raro que de manera natural o instintiva busquemos a alguien totalmente distinto de mamá y de papá. Puede que esto lo hagamos después de que hayamos tenido unos cuantos desencantos o desengaños amorosos. Pero de primeras, cuando recién empezamos a tener nuestras primeras relaciones, vamos a tender a buscar esto, ¿ya? Sobre todo cuando tenga mi primera relación seria, formal, o mi primer marido, qué sé yo, ¿vale? Entonces, es súper importante ir observando todas estas cosas. Por eso que las palabras que yo escuchaba de pequeña y los gestos que yo veía y percibía de pequeña, a mí me van a haber dejado tantas marcas. Por ejemplo, si yo cada vez que estábamos en la mesa y quería decir algo o quería contar alguna cosa y me hacían ¡shh! ¿Me hacían así? ¿Ya? Para mí ese gesto va a quedar grabado aquí en mi inconsciente, y el día de mañana, cuando yo esté en cualquier situación, en cualquier circunstancia y alguien haga así, o sea, va a bastar que hagan así con la mano para que yo automáticamente me eche hacia atrás, ¿ya? O si me hacen gestos como de desprecio con la cara, como, niña, ¿ya? Esos gestos así, uff,
son aniquiladores que no te puedes imaginar. O sea, es súper importante, si tú, por ejemplo, tienes hijos pequeños todavía, que tengas mucho cuidado con los gestos que les haces, ¿ya? Si, por ejemplo, un día tu hijo o tu hija está enfadado y está haciendo un berrinche y tú estás súper cabreada, no le hables estando cabreada, porque el gran problema con el que todos hemos crecido es que papá y mamá, cuando más daño nos han hecho, inconsciente, ojo, inconsciente, es cuando nos han hablado estando cabreados. Porque cuando estamos cabreados decimos palabras duras, usamos expresiones hirientes y además gesticulamos con mucha agresividad y desprecio, ¿ya? Digo, ya estoy cansada de ti, no quiero saber nada de vosotros. Todas esas cosas así. Entonces, hacer eso y no sé qué, y todas estas cosas así, ¡fua!, son brutales. Son brutales. Por eso yo siempre aconsejo que cuando tú estés enfadada, te retires hasta que se te haya calmado el enfado y entonces vas y dices lo que quieras decir. ¿Ya? Aunque tengas a un hijo o a una hija haciendo un berrinche o una pataleta, dice, bueno, quédate ahí haciendo tu berrinche que ya vengo, y te vas. Y te vas y te vas a otro sitio. O sea, si estás en el salón, pues vete a la cocina o vete a tu habitación o por último te vas al baño, ¿ya? Pero vete a un lugar que te quedes sola y tengas la posibilidad de respirar. Y respiras hondo, por lo menos 3 veces, y te calmas, y te calmas, y te calmas, y te calmas. Y cuando te hayas calmado, entonces vuelves y hablas. Y esto sea con hijos, con la pareja, con amigos, con compañeros de trabajo, con cualquier persona. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy enfadada? Cuando a mí algo... ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de que se me activaba el ego? ¿Ya? O sea, si a mí me sucede algo que me de alguna manera me desequilibra o como que me saca de mi estado de tranquilidad o de paz en el que puedo estar, ¿ya? Que va a ser cualquier situación que me altere, me afecte, me rompa de alguna manera, lo que se me va a activar automáticamente va a ser el ego, ¿ya? El ego, que es el que va a salir en defensa de mí. Recordemos que el ego es el que se encarga de protegernos y de blindarnos de cualquier ataque. Entonces, para mí, un berrinche de mi hijo, para mí inconsciente, es un ataque. ¿Por qué es un ataque? Porque está haciendo algo que yo me siento incapaz de controlar. Y si yo me siento incapaz de controlar la pataleta o el griterío que está montando, entonces mi ego se activa para ponerse en modo de defensa y es como aquello de, vale, yo voy a tomar el control. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si primero he intentado de buena manera de calmarlo y no lo he conseguido, entonces vienen las palabras agresivas. Entonces vienen las frases hirientes, ¿ya? Que eres un no sé qué, que siempre estás haciendo el no sé cuál, que ya no te aguanto, que no te soporto, y estas cosas. O sea, imagínate si eso te lo decían a ti cuando eras niña, porque lo que va a ocurrir es que si tú tienes hijos, lo más probable es que a tus hijos les hayas repetido exactamente las mismas frases que te decían a ti. ¿Y acaso que hayas hecho los mismos gestos que te hacían a ti? ¿Ya? Un gesto típico de rechazo y de alejar a los hijos es que déjame, no te me acerques. ¿Ya? ¡Ay! Esas cosas así son brutales, porque el día de mañana no nos atrevemos a acercarnos a alguien si está enfadado. No nos atrevemos a acercarnos a alguien a quien sentimos que hemos molestado o incomodado, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante que observes y te fijes cómo tú te expresas y cómo tú te relacionas cuando estás de alguna manera alterada, afectada o fuera de tus centros, fuera de tu equilibrio,
¿ya? Y esto con cualquier persona, insisto. O sea, da igual que sean hijos, parejas, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu jefe. O sea, observa eso y observa los gestos que sueles hacer, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar a los ejercicios de este capítulo 2 del módulo 2. Nos vemos en el siguiente vídeo.